Tienes que defender tu caso ante las autoridades de inmigración en los Estados Unidos. Necesitas a un guerrero. Iván Guerrero y su equipo de abogados está allí para representarte a ti y a tu familia en todo el territorio de los Estados Unidos. Con oficinas en Florida, Texas y California del Norte, Iván Guerrero está listo para atenderte en tu idioma y representar tu caso. El vocero no es abogado ni parte de la firma. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con César Sabas Fuentes. Él es experto en seguridad internacional. Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, César. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, César, fíjate que esta semana, e incluso hoy, hay varios temas que queremos conversar contigo porque tienen un peso bastante importante, por decirlo así, internacional. Pero vamos a empezar por uno que sucedió a inicios de semana, que fue las declaraciones de Mike Pompeo, básicamente diciendo que iban a sancionar a el gobierno de Irán y a Nicolás Maduro por, bueno, una especie de comercialización de armamento que hubo entre esos dos países. ¿Qué piensas tú al respecto sobre estas declaraciones de Mike Pompeo? Bueno, es más de lo mismo. Fue una de declaraciones vagas en las cuales no ofrece demasiados detalles. Dice que va a sancionar a países que ya están sancionados, que ya han logrado sobrevivir e incluso prosperar sin ningún tipo de lazo económico ni político con los Estados Unidos. Así que cualquier acción de sanciones que pueda hacer unilateralmente Estados Unidos hacia Irán o hacia Venezuela, pues no va a tener realmente ningún efecto mayor. Básicamente lo que en realidad está buscando Estados Unidos es reactivar las sanciones internacionales. No estoy hablando de las sanciones de Estados Unidos, sino las sanciones internacionales, las de las Naciones Unidas, hacia Irán, que se vencen en octubre de este mismo año, es decir, el mes que viene, por las cuales cuando se venzan, Irán podrá tener vía libre para comerciar en cuestión de armamento con otros países, como por ejemplo Rusia o China. Entonces Estados Unidos está buscando la forma de hacer ver de que Irán ha violado los acuerdos, ha violado las sanciones de las Naciones Unidas para que estas sean reactivadas y por supuesto que también le caerían al país que ayudó a que estas sanciones sean violadas. El problema es que no es tan fácil porque Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán. Si eso fue o no un mal acuerdo, un buen acuerdo, eso es otra cosa. Pero a nivel jurídico, Estados Unidos se retiró unilateralmente, por lo cual él ya no forma parte de los países que pueden vigilar la legalidad de este tipo de sanciones, por los cuales Estados Unidos no puede reactivar las sanciones. Y ya se lo ha dicho la propia Unión Europea. No estoy hablando de China y Rusia, sino la propia Unión Europea. Entonces le es muy difícil a Estados Unidos reactivar unilateralmente las sanciones a Irán y, por supuesto, aplicárselas a Venezuela. Sí, por ahí van los tiros, porque de hecho, entre los sancionados está el Instituto de las Industrias de Defensa iraníes, que estaban realizando un proyecto en Venezuela, recuerdo hace mucho tiempo, para construir una planta para procesar pólvora, y es uno de los institutos sancionados, y creo que lo que están buscando es básicamente que esas sanciones que se acaban ahorita, como tú bien lo dijiste, se reactiven. Ahora, tú mantienes la posición que has dicho en este programa de que los Estados Unidos no van a intervenir militarmente en Venezuela, César. A ver, quizás fui el primero venezolano, quizás, o por lo menos si fui uno de los primeros, que escribió de la necesidad de que Estados Unidos intervenga en Venezuela. Lo escribí el 1 de agosto del 2017 y mi artículo todavía está en línea. Y dije que las sanciones eran necesarias, pero no iban a significar el fin del régimen, que había que buscar de alguna forma que Estados Unidos interviniera. Así que, pues, ese es mi proyecto personal, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo aspiro, y eso es con lo que yo estoy de acuerdo. La única salida que yo le veo a la situación. Ahora, si a mí me preguntan, ¿ahorita va a intervenir? Ahorita mismo no veo la situación dada. Creo que cuando estuvo más dada la situación fue en el año 2019. Sí. Donde la coyuntura más caminaba hacia eso, y fue una oportunidad que se perdió porque no se habló con Estados Unidos, sobre todo con Trump,
que fue en realidad Donald Trump el que habló del principio, todas las opciones están sobre la mesa, de que había una opción militar, era con él con quien había que hablar, no con funcionarios del Departamento de Estado, ni estar perdiendo el tiempo, ni hacer una gira por toda América Latina pajareando, como hizo Juan Guaidó. Había que ir directamente con Donald Trump y hablar sin ningún tipo de filtro. Así que, pues bueno, la geopolítica se mueve, el mundo se mueve. En el 2019 creo que nadie se esperaba el coronavirus, nadie se esperaba esta crisis, y también a las personas les interesa algo, pero después pueden perder el interés en eso. No sé hasta qué punto ahorita a Trump le interese intervenir en Venezuela. A lo mejor ha perdido el interés, a lo mejor ha visto que se le ha hecho muy difícil, inclusive por los burócratas internos que tiene. Pues vienen las elecciones. Este año yo no veo ningún tipo de intervención. Ahora, que pueda haber intervención el año que viene, tal vez, pero hay que moverse hacia eso. Claro, ¿no? Y hay que empezar a dar los pasos oportunos, comenzando por hablar con la cabeza de la serpiente, que es Donald Trump. Comenzando por eso. Pero mientras ni siquiera se comience por eso, yo no puedo ver de verdad que los caminos van hacia una intervención. Ahora bien, tú dijiste muy bien que Juan Guaidó estaba pajareando, y es verdad, estuvo pajareando, no hablo de manera directa. Yo a tu comentario, que es muy acertado, le agrego que su canciller o comisionado para Relaciones Exteriores, que es Julio Borges, tampoco ha hecho nada en esa materia, lo que hace es hablar de elecciones. Ayer, no sé si tú lo viste, pues supuestamente Juan Guaidó que iba a hablar en las Naciones Unidas, supuestamente. Diego Arria dice que no, la gente dice que no, yo particularmente no le presté mucha atención, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero lanzó un mensaje diciendo que había que activar la necesidad de proteger al pueblo venezolano, que creo que es el R2P, algo así. Sí. ¿Qué opinión te merece eso de la forma como lo hizo Juan Guaidó el día de ayer? Y si tienes conocimiento, si habló o no habló en Naciones Unidas. De que habló en las Naciones Unidas, pues no. Naciones Unidas como institución reconoce todavía a Nicolás Maduro. Eso hay que decirlo. La mayoría de los países, nos guste o no, reconocen a Nicolás Maduro. Estoy hablando numérico. Yo no estoy hablando de que Francia puede ser más importante que 20 países africanos, pero esto es una cuestión numérica en las Naciones Unidas. Y además de que comenzando que hay un secretario general que que es de origen comunista, el señor Guterres. Así que en las Naciones Unidas pues no hay nada que buscar. Y aún así el secretario general quisiera ayudar, ¿no? Vamos a suponer que el secretario general fuera yo. Vamos a suponer que me nombran a mí secretario general. Para yo aplicar esa famosa doctrina, eso lo tengo que mandar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las cuales hay 5 miembros permanentes con derecho a veto. Son las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, pero también Rusia y China. Y si una de ellas, una sola, dice que no está de acuerdo, entonces simple y llanamente no se aplica. O sea que con las Naciones Unidas no se puede contar. Ahora bien, fíjate. Por eso es que la intervención a Irak, por ejemplo, la hizo Estados Unidos unilateralmente, porque hubo Francia, China y Rusia que se pusieron, entonces por las Naciones Unidas pues no se intervino. Si vamos a suponer que la humanidad entera quisiera intervenir en Venezuela, pero solamente Rusia dice que no, pues las Naciones Unidas no se pueden meter. Estamos hablando del derecho a veto, por eso se llama derecho a veto. Así que en las Naciones Unidas, pues no hay nada que buscar. Donde hay que buscar es en la Casa Blanca, en Trump. Es el único que puede ayudar a Venezuela, es el único que puede intervenir. En las Naciones Unidas no hay nada que hacer. Por ley internacional, esa intervención no va a salir. ¿Y entonces para qué Guaidó hace eso? Exacto. Bueno, por la misma razón que he perdido tanto tiempo, quiero creer que es una persona que no sabe ni dónde está parada. Eso es lo que yo quiero creer, es lo mejor que pudiera creer, porque si no es que tendría malas intenciones. Pero sí que creo que es una persona que no sabe absolutamente nada de política internacional, no está preparado para las circunstancias que le ha tocado, y de paso a lo mejor los asesores hasta saben menos que él, lo más seguro. Y pues bueno, es la misma película que se ha repetido durante 20 años, por las cuales pues bueno, la oposición lleva un récord de fracaso pues bueno, triste.
Sin embargo, fíjate algo, César. Es lo único que puedo decir. El año pasado, muchos sectores que ahorita son críticos de Juan Guaidó, una de las cosas que estaban pidiendo era justamente esto, que hiciera la petición del R2P. Entonces, en base a lo que tú estás diciendo, incluso esos sectores, llamémoslos radicales, como nos llaman a nosotros, ¿no? ¿Estaban equivocados al tratar de impulsar esa vía? No estaban equivocados porque en ese momento lo estaba llevando a Estados Unidos. Entonces, claro, se le estaba pidiendo a la comunidad internacional que reconociera a Juan Guaidó. En ese momento hasta se le pidió a China y Rusia. Era un paso que había que dar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta invoca la responsabilidad de proteger, ¿qué es lo que dice la responsabilidad de proteger? Es una doctrina que todavía no ha podido ser aplicada por esta cuestión de los 5 miembros permanentes y que los 5 miembros permanentes, incluso Estados Unidos, tengo que decirlo, están vinculados con regímenes que violan los derechos humanos, por ejemplo, Arabia Saudita o a veces ha sido Pakistán. O sea, la política internacional no es una cuestión solamente de moralidad, porque no lo es, en realidad. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la responsabilidad de proteger? Que los estados son los responsables de velar por los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero cuando el estado de sus ciudadanos no puede velar por sus derechos, o porque es cuando el que los viola, entonces la comunidad internacional es la que tiene la obligación de meterse y proteger los derechos humanos de su población. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la responsabilidad de proteger? Por ejemplo, las Naciones Unidas debería estarse metiendo ahorita en China para rescatar a los uigures que los están metiendo en campos de concentración. Pero China tiene un arsenal de casi 300 ojivas nucleares, más de 50 fragatas, más de 50 submarinos armados hasta los dientes, esperando para bombardear al que intente meterse. Nadie se va a meter. Entonces, por eso la responsabilidad de proteger, pues bueno, es muy bonita, pero es muy difícil de aplicarla desde el punto de vista de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 2019, si hubiese sido bueno promoverla, y una vez que eso hubiese fracasado, si se hubiese hablado con Trump desde ese momento y si hubiesen estado articuladas las acciones internas en Venezuela como en Estados Unidos, entonces era el mismo argumento que tuvo George Bush para meterse en Irak, el decir, bueno, como la comunidad internacional fracasó, yo actúo unilateralmente. Y es lo que se debió haber buscado. Pero ahorita mismo, si ni siquiera se ha hablado con Donald Trump, si ni siquiera hay eso en agenda, pedir que sea las Naciones Unidas y sin que haya el plan B, que sería Estados Unidos, va a ser perder el tiempo. Sí, es llover sobre mojado, ¿no? Es perder el tiempo como tú lo estás diciendo y además lo hemos visto. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en el tema de los tiempos, César, porque la gente, muchos de estos fanáticos, ¿no?, que lo defienden, bueno, pero ahora sí lo está pidiendo, sí, lo está pidiendo un año tarde, ¿no? Entonces quizás dentro de 20 años, cuando haya otra administración, si vengan y le pidan intervención a Estados Unidos, cuando haya una administración que reconozca a Maduro, al que sea que esté en el poder en ese momento. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso del timing del cual tú estás hablando y que no puedes comparar una cosa con otra. Ahora bien, además de todos estos problemas o de todas estas peticiones y cosas que hemos visto, bueno, el régimen de Nicolás Maduro se está aprovechando de que justamente Guaidó, nos guste o no, está perdiendo fuerza nacional e internacionalmente, así lo siguen reconociendo, ya no le prestan la misma atención que antes, por supuesto. Es que Maduro está tratando, y justamente también en vista de, bueno, de toda la corrupción y todos los guisos en los que se mete este parapeto interino, ¿no?, está tratando de recuperar los activos. De hecho, ellos introdujeron en Inglaterra una apelación, ¿no?, para tratar de revertir la decisión que se tomó en ese país con respecto al oro, en donde básicamente lo colocaban en manos de Juan Guaidó, y bueno, van a empezar a tomar este tipo de acciones. ¿Tú qué piensas de esto? Uno, ¿tú crees que estas acciones puedan proceder? Y dos, bueno, si no proceden ahorita, ¿tú crees que eventualmente la propia comunidad internacional, como lo hemos visto con otros países, por ejemplo Taiwán, ¿no?, que en un principio lo reconocen unos países, pero poco a poco se termina volteando? Entonces, ¿tú crees que esto eventualmente, por no haber tomado las decisiones a tiempo, pueda Nicolás Maduro recuperar todos los activos que, entre comillas, ha perdido en el exterior? Ahora, ¿qué decisión va a tomar la justicia británica? Eso sí no te lo puedo contestar porque Gran Bretaña es un país con completa separación de poderes y ellos van a tomar la decisión en base a criterios de legalidad. Exacto. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, los mismos países que reconocen a Juan Guaidó como presidente
exigen a los venezolanos un pasaporte que es emitido por el SAIME en manos de Maduro. Entonces, más allá del reconocimiento, hay lo que se llama el que es el presidente de facto. El presidente de facto es Maduro. Entonces, si por ejemplo Maduro dice que estos activos serán utilizados para luchar en contra del coronavirus y hay una pandemia mundial, bueno, ¿quién está controlando los hospitales? ¿Quién controla la salud? Y eso es otra cosa, que si son corruptos o no, que si tienen los hospitales en el último estado, pero ahí vamos a estar claros, hay una realidad, ¿quién está controlando eso? Entonces, tarde o temprano, el tiempo va a jugar a favor de Maduro. ¿Por qué se le pide el pasaporte del SAIME? Bueno, porque esta gente ni siquiera se dignó a hacer un SAIME paralelo, ni siquiera se dignó a... O sea, si tú no ocupas funciones, pues hay otro que las ocupa y terminará siendo él el que sea reconocido, más allá de lo que diga la ley. Entonces, ¿qué va a decidir la justicia británica ahorita? Pues, como ya te lo dije, no lo sé, pero el correr del reloj es a favor de Maduro, porque él es el que está en Miraflores, él es el que se está quedando ahí y es el presidente de facto. O sea, cuando hay que llamar a Venezuela, si Macron llama al presidente de Venezuela, va a atender es Maduro, porque él es el que está en Miraflores. Bastante interesante y además bastante cruda esa realidad que nos está diciendo, que a muchos va a molestar, pero es así y es justamente porque no se utilizaron ni los recursos ni el tiempo para encaminar todo hacia la salida realmente del régimen, sino para andar bochinchando y haciendo cualquier cantidad de actos de corrupción. Lamentablemente esos fueron los líderes que nos tocaron, César. Una cosa que quiero acotar, el tiempo no ha finalizado. Exacto. O sea, el año que viene es el año que viene y si puede pasar algo el año que viene, pues hay que trabajar para eso. Pero creo que, por ejemplo, una de las cosas que se debería hacer es pedirle disculpas a los mal llamados radicales, que es más bien la gente que ha acertado, y por ejemplo, en vez de estarle haciendo tanto caso a gente como Henry Ramos Alub, más bien llamar a María Corina y a la gente que más bien fue denigrada, que terminó acertando este escenario. Entonces creo que ese sería el primer paso a hacer. Ese sería el primer paso, pero lo veo bastante lejano para dar ese primer paso. De verdad, muchas gracias, César, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era César Saba Fuentes, analista venezolano que se encuentra radicado en Francia, que sabe del tema militar y de la seguridad internacional. Siempre ha dado unos comentarios muy acertados y ha estado muy cercano pues, a lo que está ocurriendo. A veces a la gente no le gusta escuchar ese tipo de análisis, pero es la realidad y el tiempo, que es el mejor de todos los jueces, siempre termina dando la razón. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela a quien le duela. Mañana no vamos a tener ningún tipo de foro, pero nos vemos nuevamente el lunes por este espacio. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.